constantemente. Rompe, Señor, pero a través de tu palabra, no a través de lo que digamos nosotros, sino a través de tu Santo Espíritu, Señor, que sea enseñándonos, Padre Celestial, lo que debemos de aprender esta tarde, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Dígale a su vecino: toma el tesoro. Toma el tesoro y puede ocupar su lugar. Tome ese tesoro. Tesoros escondidos, parte 4. Si le da sueño, hermanos, yo le voy a decir algo. Si le da sueño, levántese en su lugar, póngase en una orillita, pero no tome el celular. Mire, normalmente tomamos el celular para contestar algún mensaje cuando estamos en el tiempo de Dios. Yo siento que faltamos al respeto a Dios teniendo el Facebook o el WhatsApp para cosas que no edifican. Entonces, mantenga ahorita su celular. Si es para escribir, está bien, pero si no le anda del baño, no vaya. Si no quiere ir a tomar agua, no vaya tampoco. Pero si tiene la necesidad, puede hacerlo. Pero vamos a poner mucha atención a la palabra de Dios. Mire, quiero leer algo. Ya hemos hablado desde que iniciamos los temas acerca de la interpretación correcta de la Biblia. Hemos hablado de la gramática, de que una sola coma, punto o acento podría cambiar la esencia del escrito. Mire, cuando estudiamos la hermenéutica es el estudio o la sana o la correcta interpretación de la Biblia. Cuando estudiamos la hermenéutica tenemos que meternos a la gramática, a la ortografía. Tenemos que tener una buena ortografía para poder entender el escrito. Si escribimos casa de hogar con Z, o casa que refiere a cazar o que refiere a la cacería, hermanos, estamos interpretando cosas diferentes. Entonces tenemos que meternos al escrito de la Biblia. Y aunque usted diga, pues no tengo una buena ortografía, pero la investigo. Creo que Dios nos ha dado ¿qué? Sabiduría e inteligencia para investigar. Aunque usted diga, pues yo no tengo buena ortografía, pero al leer la Biblia investigo una palabra, si habla del hebreo, del griego, del arameo, si esta palabra tiene acento, coma, tratamos de investigarla para darle una sana interpretación a la Biblia. Entonces, hermanos, una coma, una palabra significan cosas diferentes. Dice aquí, quiero que lea nada más, que me acompañe a leer 1 Pedro 3, capítulo 3, 21 y 22. Hay muchos líderes o pastores que predican la palabra, inocentemente pronuncian palabras que le dan el total desacuerdo a la Biblia. Dicen una palabra que significa otra, o le cortan una letra. Fíjese, hasta una letra tiene que ver. Mire, dice 1 Pedro 3, 21 y 22. ¿Ya lo tiene? Acá de este lado ya lo tienen. Bueno, lo voy a leer. Levante la mano. Para ustedes es importante el bautismo en agua, hermanos. Levante su mano. ¿El bautismo será para salvación? Bueno, hay pastores que han predicado el bautismo, la salvación es por fe, pero el paso de fe es el bautismo. O sea que es muy importante el bautismo. Entonces, mire, hay pastores que dicen que el bautismo no salva. Vamos a leer aquí la palabra de Dios, 1 Pedro 3, 21 y 22, para que vea que una letra cambia el escrito. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, y lo dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cuando la palabra de Dios en el griego koiné, menciona diestra, nuestro lenguaje humano, diestra, ¿qué es? La derecha. Pero bíblicamente el griego koiné, el escrito de la Biblia, cuando la palabra de Dios menciona diestra, no está refiriendo derecha, está refiriendo al poder de Dios. Y hay cantos teológicos que avalan esto. Hay Biblia, hay escrito que avala que la diestra es el poder de Dios. Por eso el Señor dice que dice un texto que habla que Él está a la diestra
de su justicia. Dice que Él estaría con nosotros y Él va a estar con la diestra, con el poder de su justicia, que nos iba a hacer justicia con su poder, con su autoridad. Y cuando habla de derecha, la Biblia sí menciona derecha, dice que estarían, cuando una mujer estaba, el Señor, la mamá de los muchachos Jacobo y Juan, ella le dijo, maestro, Señor, les dijo, yo te pido que cuando tú estés en los cielos, uno de mis hijos estén uno a tu izquierda y otro a tu diestra. No, dice a tu derecha, ahí para referirse al lado derecho. Entonces, cuando veamos diestra en la palabra de Dios, quiere decir el poder de Dios. Pero lo que quiero hacer énfasis, hay muchos pastores que traducen así: el bautismo que corresponde a esto ahora no salva. Dicen que el bautismo no salva y le quitan una letra a nos salva. No es lo mismo que el bautismo que ahora corresponde no salva. Y hay pastores que dicen el bautismo que ahora corresponde no salva. ¿Qué están quitando? Una S. Entonces, si hermanos, si nos mochamos nosotros una letra, cambia la situación. Y pudiera usted decir, no, yo para qué me bautizo si el bautismo ya no nos salva. Ahora el bautismo es por fe. Claro que es por fe, pero una obra de la fe es el bautismo. Por eso decía la carta de Pedro, decía que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Amén. Entonces hemos descifrado en la Biblia muchas malas interpretaciones que por décadas nos la leían así, y luego vamos a otra iglesia y nos la siguen leyendo así, y así la seguimos leyendo nosotros por una incorrecta interpretación. Entonces una letra, una palabra puede cambiar la esencia del escrito. Ahora quiero preguntar a ustedes, cristianamente, ¿cuántos dioses hay? Y perdone que lo diga dioses, recuerde que también la palabra Dios, la deidad de Dios, se escribe con D mayúscula. Y cuando yo digo dioses, es con D minúscula. Hay muchos dioses que la gente saca, que nos han explicado, con D minúscula. Pero la palabra Dios omnipotente, la deidad, se escribe con D mayúscula. Entonces, ¿cuántos Dios hay? Uno, ¿ok? Tenemos un Dios. Dice aquí Mateo 16, 13 al 20. Si quieren no lo lean, solo apunte porque lo voy a leer del 13 al 20. Ahorita le voy a dejar el lugar a mi esposa. Voy a leer Reina Valera contemporánea. La confesión de Pedro. Dice ahí: al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Y él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y esta pregunta se las voy a decir a ustedes: ¿quién es Jesús para ustedes? ¿Quién es Jesús? ¿Quién será Jesús? Allá atrás, tu Salvador. Aquí, hermano, ¿quién es Jesús? Dios. Dice aquí, ¿me quedé en cuál? ¿Quién dicen que soy? El 16 dice: Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús les dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ninguna roca, ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. En su versión dice: no prevalecerán. Y lo dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era Jesús el Cristo. Dice, bueno, le voy a pasar el lugar a mi esposa. Con esta pregunta yo cedo el lugar a ella. ¿Quién es Jesús? Mire, hay tantas interpretaciones que dicen de Jesús. La iglesia, los que son testigos de Jehová, ellos dicen, y a veces caemos la iglesia cristiana en esa misma creencia, ellos dicen que Jesús solamente era un profeta,
que no era Dios, que solamente era un profeta que apareció. Hay otros que dicen que Jesús solamente fue un hombre que vino a la tierra. Hay muchas interpretaciones, pero ¿qué nos dice la Biblia? Necesitamos comprender esto. ¿Quién es Jesús? Le voy a dejar el lugar a mi esposa. Paz de Cristo, hermanos. Y buenas tardes a todos los que también nos ven a través de Facebook, de la página de Radio Shekinah Live. Yo estoy muy contenta porque en este día pues Dios me permite estar aquí al servicio de Él y a la disposición también de ustedes, hermanos, hablando acerca de su palabra. El día de hoy vamos a ver precisamente la respuesta a esta pregunta. ¿Ustedes quién dicen que es Cristo? Yo creo que Jesús amaba tanto a sus discípulos que le interesaba la respuesta que ellos dieran. Pero aquí hay algo, el poder de Jesús no radicaba en lo que ellos pensaran, porque Jesús seguía siendo el poderoso, aunque ellos no lo reconocieran como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, a él le parece interesante preguntarles, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Porque si bien sabemos, en el tiempo que vivió Jesús fue un tiempo difícil. A pesar, fíjense, de que desde el Antiguo Testamento Dios les había hablado a su pueblo, al pueblo de Israel, y les había dicho, les voy a mandar un Salvador. Y por ejemplo, en el área de discipulado que yo tengo a cargo, estuvimos viendo los pactos. El pacto con Noé, el pacto con Adán, el pacto con Abraham, con David, hasta llegar al pacto de la gracia. Todos los pactos que vimos, mis alumnos, y que ya luego nos tocará ver a todos, todos estos pactos nos estaban hablando indirectamente de Jesús. Cuando Dios le habla a Noé y le dice, construye un arca porque va a venir un gran diluvio y los que entren al arca, así en otras palabras, se salvarán. ¿Y qué hace Noé? Construye el arca como Dios le había mandado y le da el mensaje a la gente. Muchos no le creyeron, la mayoría no le creyó y así fue como les fue. No se salvaron. Entonces, la figura de Noé estaba haciendo sombra a la figura de Cristo, porque viene a salvarnos. Era en ese tiempo, podemos decirlo así, Noé el salvador del pueblo, antes de Israel, no era Israel todavía. Entonces, esa figura de Noé estaba haciendo una sombra de Jesucristo como salvador. Entonces, Dios le da una oportunidad al pueblo cuando vivía Noé, no la tomaron, desaparece la generación, pero luego, ¿qué pacto sigue? El pacto de Adán, ¿sí? El pacto de Abraham. Entonces Dios le da un pacto a Abraham también, el pacto de la circuncisión, y le dice, haré de ti una nación grande y no la podrás contar, será como las estrellas del cielo y como la arena del mar, o sea, incontable. Y le dice que le da ciertos preceptos para que los que quieran ser parte del pueblo vengan a formar parte del pueblo. Entonces Dios le da el pacto a Abraham. Muchos tampoco quisieron ser parte de él y bueno, ese pacto que Dios hizo con Abraham lo vemos reflejado hoy en la nación de Israel. Por eso tenemos la bandera de Israel, porque es el pueblo amado de Dios. Entonces pasa lo mismo, muchos no creyeron, muchos decidieron ir en busca de dioses falsos, como Dios les había dicho cuando manda a Moisés, van a pasar por ciertas ciudades, pero no quiero que se conviertan a ellos, quiero que ustedes me adoren, que sean un pueblo santo, un pueblo que se distingue de los demás, de los pecados de allá afuera. Y bueno, muchos no hacen caso y otra vez pasa lo mismo. Entonces, ¿qué pacto sigue después del pacto de Abraham? El pacto de Moisés. Entonces otra vez Dios, otra oportunidad al pueblo y les dice, les voy a mandar un libertador, y llama a Moisés y les habla y le dice, ve con el faraón y diles que yo te he mandado y vas a libertar al pueblo de Israel que estaba ahora esclavizado en Egipto. Entonces sucede lo mismo, el faraón no los quería dejar salir, pero la figura de Moisés en este caso reflejaba la sombra de Jesús, porque venía a ser el salvador del pueblo de Israel. Colosenses dice que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento era sombra y figura de lo que había de venir. O sea, ya llevamos 3 personajes que estaban siendo sombra de Jesucristo. Entonces, viene Moisés, es sombra de Jesús, igual liberta al pueblo de Egipto. Muchos no creen en el camino, se rebelan contra Dios y no vieron la tierra prometida que Dios les había
ya les había dado. Ok, Dios manda otra oportunidad. Nuestro Dios no es Dios de segundas oportunidades, es de terceras, cuartas, quintas, 1000 oportunidades. A veces somos nosotros las que ya no las tomamos. Entonces, ¿a quién les manda? Ahora les manda a David. Y bueno, otra vez, muchos no hicieron lo correcto delante de Dios y pasa lo mismo. Dios les da otra oportunidad, les da otra y no había respuesta para con Dios. Entonces, hermanos, manda a los profetas. Nosotros conocemos los libros de la Biblia, los profetas mayores, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los profetas menores, los manda para hablar a su pueblo. Y estos profetas, de alguna manera, en su palabra, estaban hablando del que había de venir, hablando de Jesús. Y ya ese plan había sido establecido desde el inicio de la creación, desde Adán. Adán fue el primer, por así decirlo, el primer ejemplo del Cristo que luego había de venir. Entonces, muchos del pueblo no obedecen, Dios les da otra oportunidad, les da otra, y así sucede el tiempo. Hasta que llegan 400 años de silencio en la Biblia, que es el periodo intertestamentario, donde Dios ya no habló a su pueblo. O sea, ya les había dado miles de oportunidades y luego del Antiguo al Nuevo Testamento, cuando se acaba el Antiguo e inicia el Nuevo, no se inicia el otro día. Hay 400 años que los dividen, donde imagínense, no escuchó el pueblo la voz de Dios. ¿Qué sería del pueblo? O sea, imagínense, si la escuchaban y andaban perdidos, no lo obedecían ahora cuando no oían la voz de Dios. Lo único que tenían para guiarse era el Antiguo Testamento. Yo creo que aún así muchos no obedecieron a la palabra que ya Dios había mandado a través de los profetas. Entonces, Isaías 9:6 me llama la atención. Vamos con esta cita bíblica de Isaías 9:6, que es parte de las sombras que habla el Antiguo Testamento acerca de Cristo. Isaías 9:6, uno de los profetas mayores, no porque Dios le haya hablado más cosas, sino por el número de capítulos, y dice de la siguiente manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Y esta es una profecía que se refiere a Jesús. Si ustedes ven el encabezado del capítulo 9, dice nacimiento y reinado del Mesías. O sea, ya les había dicho desde Adán que les mandaría a un hombre que nacería de la simiente de una mujer y que le aplastaría la cabeza al enemigo. Y se refería a Cristo. Y luego en Isaías otra vez les dice que vendría un Salvador y que ese reinado de ese Mesías que vendría sería eterno, ya no tendría fin. Entonces, ¿qué observamos aquí? La profecía de Isaías 9:6 es una de las profecías más famosas hablando acerca de Cristo. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la pregunta que estamos viendo? ¿Ustedes quién dicen que es Jesús? En Isaías 9:6 nos menciona varios títulos acerca del que vendría. Y si ustedes ven en su Biblia, hermanos, esos títulos están con letra mayúscula. La ortografía en la Biblia, la gramática, cuando una letra está en mayúscula se refiere a una persona, a una ciudad, a un apellido, a nombres personales. Entonces Isaías 9:6 nos dice que el nombre de aquel Mesías que vendría sería admirable, con A grande, consejero, con C grande, Dios fuerte, con D mayúscula y F mayúscula. Aquí hay un misterio, porque cuando dice que ese que vendría se llamaría Dios fuerte, ¿de quién está hablando? De Dios. Entonces esto nos da una entrada a lo que vamos a ver. ¿Quién dice la Biblia que es Jesús? ¿Quiénes decimos nosotros que es Jesús? Ahora, pasan los 400 años del periodo intertestamentario, los años de oscurantismo, los años de silencio, donde Dios ya no habla a su pueblo, y luego viene a cumplirse la profecía que había sido anunciada ¿cuántos años antes? Desde Isaías atrás, fíjense, 400 años atrás o más, viene el libro de Mateo y viene Mateo a hablándonos acerca de una perspectiva judía que Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento. Pasaron muchos años, no fue al siguiente año que se cumplió la promesa, sino que ahora Dios
a través de Jesús llama a Mateo y Mateo escribe. Mateo fue testigo directo de Jesús y escribe que el Mesías que había llegado había cumplido las profecías del Antiguo Testamento. Otra vez lo mismo, hubo muchos que no creyeron, parte del pueblo de Dios que no creyó que él fuera el Mesías. ¿Por qué? Porque tenían otra perspectiva acerca del Mesías que vendría y tendría un reino eterno, un reino que no tendría fin. Y bueno, Jesús no cumple sus expectativas y descalificado, como quien dice, para el pueblo de Dios. Entonces, Mateo nos da esta perspectiva y luego el Evangelio de Marcos nos habla acerca de los milagros que Jesús hizo en Palestina. Nos relata muchos milagros. Acuérdense que Mateo, Marcos y Lucas son los libros o evangelios sinópticos que nos relatan la vida de Jesús, pero desde diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos. Entonces, estos tres autores, hermanos, nos hablan de Jesús, nos están hablando de Jesús. Ahora, ¿por qué tanto enfoque en la persona de Cristo? ¿Por qué nos llamamos cristianos? ¿Por qué se nos conoce? Tal vez son varias las religiones que cuando hacen estadísticas se les conoce como el cristianismo, pero ¿por qué darle tanto peso al nombre de Cristo? ¿Por qué llamarnos cristianos? ¿Qué valor tiene? ¿Qué importancia tiene el Cristo que vino? Bueno, aunque muchas personas no conozcan esto, saben que el Cristo vino a ser nuestro Salvador, que el Cristo que vino, el Mesías que había cumplido las profecías del Antiguo Testamento, venía a darnos libertad de la condenación eterna. Y por eso, como cristianos, llevamos el nombre de cristianos, porque seguimos a Cristo. Entonces, acuérdense de esto. En el capítulo 17 de Hechos, nos habla que en Antioquía fue el primer lugar donde a la comunidad que seguía a Cristo se le llamó cristianos. Cristianos por ser seguidores de Cristo. Entonces, esto del apodo de cristianos o del nombre que la Biblia menciona, también tiene mucho que ver con que Jesús, ¿con quién es el Cristo? ¿Por qué darle tanto peso a ese Cristo? Si solo vino a salvarnos, porque bueno, vamos a estar viendo. Entonces, ahora, el Evangelio de Juan nos habla, ya no es un evangelio sinóptico, es el libro de Juan, nos habla un poco más de teología acerca de Jesús, acerca de la verdad, acerca del verbo hecho carne, revelación que Dios le da a Juan. Encontramos en el capítulo 1 de Juan, si ustedes me acompañan, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, y nos habla pues algo muy claro. Dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y luego fíjense lo que dice en el 14, nos brincamos al 14. Dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios. ¿De qué nos habla cuando nos dice del verbo? ¿Qué entendemos por verbo nosotros? Palabra, ¿verdad? Palabra. En la escuela aprendimos que una oración está conformada por el sujeto, el verbo y el predicado. El verbo es una palabra. Cuando nosotros vamos a Génesis 1, Dios creó todas las cosas con su palabra. Él habitaba con Adán y Eva así como espiritualmente, no le podían ver, pero Dios estaba habitando con ellos. Pero Dios crea todas las cosas, Dios dijo que sea la luz, ¿y qué pasó? Fue la luz, con su palabra. La palabra era Dios mismo, ¿sí me entienden? Mi palabra soy yo, no puedo separar mi palabra de mi cuerpo, de mi ser. Si yo hablo, soy Maricruz, mi voz es yo, porque no la puedo separar. No puedo tener mi voz aquí y yo estar aparte. Estamos juntos, somos uno solo. Entonces, cuando Juan dice que en el principio era el verbo, o sea, la palabra, Dios a través de la palabra, y el verbo dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, o sea, la palabra era con Dios. No se podía separar la palabra y a Dios ponerlo aparte, porque eran uno solo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra misma era Dios.
habla de ese principio, del principio de Génesis. En eso nos está hablando Juan 1:1. Entonces el versículo 14 es muy interesante porque nos dice que ese verbo que en el principio estaba hablando, esa palabra, fue hecho carne. Fíjense qué interesante. Isaías 9:6 nos dice que el que vendría sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte. Y no iba a ser idolatría, porque el que vendría no iba a ser mayor que Dios y no le podíamos llamar Dios a alguien que no era Dios. Entonces, nos dice aquí que ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan lo escribe. Tal vez nosotros digamos, pero yo no lo vi, no habitó entre mí. Ahora físicamente no, pero a través de su Espíritu Santo sí. Entonces Juan escribe y dice, y ese verbo se hizo carne. Imagínense, qué poder, qué misterio tan maravilloso el que Dios haya venido a hacerse carne entre nosotros. Cuando hablamos de que el verbo se hizo carne, ¿de quién estamos hablando? Estas son solamente pistas porque vamos a llegar a una conclusión. El verbo se hizo carne, dice Juan, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y fíjense lo que dice en el versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Aquí hay un juego de palabras. Juan dice, el que viene después de mí, ¿quién nació primero, Juan o Jesús? Juan. Entonces dice, el que viene después de mí es antes de mí. ¿Por qué decía que era antes de él el que vendría después de él? Porque ya era la palabra en el principio, ya era Dios, pero a pesar de que en la humanidad, en el cuerpo físico, nacería después de él, era antes que él, porque era Dios y era desde el principio. Y luego dice, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, qué interesante, hermanos, es observar atentamente las frases que la Biblia nos habla. ¿Por qué estamos hablando esto? Porque quizá a veces tenemos la idea de que Jesús es uno, Dios es otro y el Espíritu Santo es otro. A mí me pasó en la niñez, en la etapa de la infancia y la adolescencia. Yo veía siempre unos cuadros pintados con un hombre barbón, a un lado un hombre viejito con barba blanca, en medio yo veía a un joven más como con más semblante, con una cruz, y de este lado yo veía una paloma. Y yo creo que todos a lo mejor vimos esos cuadros, ¿no?, que antes se pintaban, en nuestra casa los tenían. Eso nos hablaba de tres personas diferentes, Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Pero a través de estas, fíjense, hemos visto tan solo 2 citas bíblicas. Estamos viendo que no es Jesús y es Dios acá, sino que en Jesús estaba Dios. Porque el principio era el verbo, pero ese verbo se vino a hacer carne. Entonces, yo siempre me quedé con esa idea de que eran 3. Y yo siempre me imaginaba los cuadros y yo veía los 3. Y yo cuando decía, ay Dios, ayúdame, me imaginaba que el señor de barba blanca, viejito, era el que me escuchaba. Y los otros 2, ¿dónde estaban?, decía yo. Entonces, cuando empecé a leer la palabra de Dios, un día estando en la escuela haciendo una tarea, mi mente se iluminó y sé que Dios lo hizo y entendí que estos 3 no son 3 diferentes, que es uno solo. Hemos cantado muchas veces acerca del nombre de Jesús. Ahorita cantábamos, el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es. Y cantamos serie de coros que hablan del nombre de Jesús. ¿Por qué tanto énfasis en el nombre de Jesús? Porque es Dios. Simple y sencillamente por esa razón. Entonces, Juan nos habla acerca de verdades teológicas y de grandes revelaciones, hermanos. Si ustedes quieren aprender más de esto, les invito a que leamos el libro de Juan. Nos habla de esa unicidad, de que es uno solo. Nos habla de esa unión hipostática, es decir, de que Jesús, el Espíritu Santo y Dios eran uno solo en Jesús, en Dios. Entonces, les invito a que luego, por ahí los hermanos del taller de discipulado con mi hermano Hugo están viendo
los evangelios. Entonces es muy interesante que los empecemos a investigar. Y esto no es cualquier tema, es un tesoro escondido que Dios nos ha dado. Porque cuando nosotros conocemos la verdad, esa verdad nos hace libres, y esa verdad es Jesús, y esa verdad está en su salvación también. Y nos viene a ser libres, no solo libres de la condenación, hermanos, nos viene a ser libres de muchas ideas erróneas que nos habían enseñado, que tal vez no fue nuestra culpa no saberlas, pero que nos habían enseñado, y nos viene a ser libres de todo eso. Entonces la libertad que Cristo nos da no solo la podemos reducir a decir nos salvó del infierno, nos salva de muchas más cosas en esta vida. Entonces les invito a que sigan asistiendo al discipulado con mi hermano Hugo, y a que en casa también sigamos leyendo la Biblia. Ok, entonces Juan nos habla acerca de esto, de este retrato de Cristo como el mismo Dios, como el mismo verbo hecho carne. Y dice Colosenses 1:15 que Jesús es la imagen del Dios invisible y es el primogénito de toda creación. Anótenlo y lo leen de rato o lo leen en su casa, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No es la segunda persona de una composición, no es la tercera persona, es la imagen misma del Dios invisible. Y eso es todo un misterio, hermanos. A mí me encanta hablar de esto. Yo cuando en la escuela Dios me iluminó y vi este tema, yo lloré y dije, Dios, qué grandes misterios nos has dado. Muchos no los vamos a lograr comprender en esta tierra, pero los comprenderemos cuando estemos en el cielo. Nuestra mente humana, hermanos, déjenme decirle, y todos lo sabemos, que es una mente finita. No alcanza a comprender todos los misterios del universo. Si ustedes se ponen a pensar, o díganme si no, a veces se han preguntado, no sé si les ha pasado, pero a mí me pasó cuando estaba más chiquilla, que me veía al espejo, yo decía, me perdía en mí, yo decía, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y me perdía en mi misma persona. Yo decía, ¿de dónde vengo? Y los papás de mis papás, y me hacía tantas preguntas que no las podía comprender, y me quedaba así como oída, así como, no sé, una sensación muy extraña, porque no lograba comprender ni lo mínimo después de mis tatarabuelos. Nuestra mente es una mente limitada. Es cierto que Dios nos compartió de sus atributos, pero no nos dio toda la omnisciencia que Él tiene de conocer todas las cosas. Solamente Dios tiene esa capacidad. Entonces, continuamos con la pregunta que Jesús mismo le hizo a Pedro. ¿Y tú quién dices que soy? ¿Ustedes quiénes dicen que es Cristo? Les voy a pedir que reflexionemos en estas preguntas. En esta pregunta que Jesús hoy nos está haciendo, ¿quién dices que soy? ¿Solo tu Salvador? ¿Solo tu sanador? ¿Solo tu proveedor? ¿O quién dices que soy? Ahorita vamos a lograr descubrirlo. ¿Quieres mencionarlo? Ok. En el versículo 18 de Juan 1 dice que a Dios nadie le vio jamás. Pero dice que el unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. O sea, nadie puede ver a Dios porque Él es espíritu, pero cuando Dios se hace manifiesto entre los hombres, se presenta a nosotros con Jesucristo. Por eso dice que Él, ¿quién? Jesús. Él con mayúscula dice, por eso Él es la imagen del visible. Del invisible. El pastor Isaí siempre comenta algo, usted vea el sol, ¿aguanta 10 segundos a ver el sol así? No se aguanta ver el sol. Imagínense que el sol es Dios, o sea, no se puede ver, pero tómele una foto al sol y véala acá. Entonces ahora sí es la imagen, Él es el Hijo o Jesús que vino a manifestarse en carne. Él es la imagen del Dios invisible. A Jesús sí le podíamos ver, no a Dios porque Él es espíritu, pero a Jesús sí le podíamos ver. Por eso esta explicación. Colosenses 1:15, para reforzar esto, nos dice, hablando de Jesús, desde el capítulo 1, nos habla del Hijo, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y el 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y fíjense este versículo clave, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y bueno, sigue hablando acerca de Jesús, refiriéndose a que Él es la imagen de Dios.
Nunca podremos ver a Dios físicamente porque Él es espíritu. Él no es un ser humano como nosotros, es un ser sobrenatural y nunca le podremos ver. A pesar de eso, Él en su inmenso amor y misericordia nos manda un retrato de Él en Jesús, pero dentro de Jesús habitaba todo el poder de Dios. Y ahorita vamos a ver esas citas bíblicas. Ahora, una cita que se me ha pasado mencionar, con la que también quería iniciar, es Deuteronomio 6:4. Dios hablando a su pueblo, Dios hablando a Israel. Y fíjense, esto del misterio de que Dios es uno no es a partir del Nuevo Testamento, es desde el inicio del Antiguo Testamento. Deuteronomio 6:4, yo le doy lectura y ustedes lo anotan. Dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el encabezado del capítulo 6 aparece como el gran mandamiento. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras son muy importantes porque dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y estas palabras de que Dios es uno, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, era algo tan importante, tan sagrado que Dios le había dado a su pueblo Israel, que les dijo: hagan todo lo posible para que no lo olviden. Cuando dice átenlas en sus manos, en su frente, pónganlas en la puerta, es para decirles: no se olviden de que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Yo creo que ya desde ese tiempo, desde el Éxodo, había tanta confusión de que ¿cuántos dioses? ¿Quién es? Y Dios les recalca a su pueblo: soy uno, nada más, soy uno. ¿Se acuerdan ustedes que ya el pastor nos había predicado de cuando Dios manda a Moisés y le dice: pero ¿quién les voy a decir que me mandó? ¿Y qué le dice? Yo soy el que soy. Y lo pone ahí la Biblia con letras mayúsculas porque lo diferencia de todos los demás que eran en ese tiempo. Le dice: yo soy el que soy, o sea, yo soy sobre todos los que dicen que son. Yo soy el mayor, yo soy el poderoso, yo soy el sobrenatural, yo soy. Y ese yo soy también tiene mucho peso, ahorita también lo vamos a ver. Entonces es interesante, hermanos, ver cómo la Biblia por sí sola nos muestra la verdad del Evangelio. A la Biblia no le hace falta nada, nada le hace falta. La Biblia está completa y la Biblia se interpreta a sí misma, no necesitamos otras cosas para interpretarla porque ella misma nos habla de su significado real. Acuérdense siempre de esto. Cuando ustedes lean, Dios les puede dar iluminación y les puede mostrar grandes misterios. No necesitamos otras cosas, no necesitamos irnos a otro país para que Dios nos la muestre, su palabra, no. Estando en su casa, estando leyendo la Biblia con amor y orando a Dios, Dios nos puede mostrar grandes cosas de su palabra. Y en su palabra está nuestra vida, hermanos. No es que sea cualquier palabra, cualquier libro. Fue un libro que tardó miles de años en escribirse y que es la misma palabra de Dios. Él la inspiró a los hombres que la escribieron, pero es la palabra de Dios. ¿Y qué palabra más importante que la de Dios mismo? Ninguna otra. Entonces, aquí encontramos cosas muy hermosas. Ahora, esa fue parte de la imagen de Dios en Jesucristo. Pero vamos a ver que, volviendo al relato de Pedro, había otras respuestas de otros personajes en la Biblia que le daban a Jesús. Muchos le decían sí. Pedro después en ese capítulo le dice: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, yo creo que se alegró tanto porque dijo: wow, hasta le dice: Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y es algo tan impresionante porque el mismo Dios le hace saber a Pedro quién era el que estaba enfrente de él. Entonces vamos a ver algunas respuestas de algunos personajes, cómo tomaron a Jesús. Si dirían que era Dios o que era cualquier charlatán o que era solamente una persona que andaba haciendo milagros. Les voy a mencionar, antes de los personajes, hermanos, también hace falta que nosotros vayamos a la historia, porque si yo les hablo de lo que dice la Biblia, quizá algunos me digan: pues lo dice la Biblia, ¿cómo no lo vamos a creer? Pero hay un historiador del siglo I, originario de Palestina, que se llama Josefo. Fue un historiador y si ustedes lo buscan en internet, ustedes lo googlean, van a encontrar que Josefo fue uno de los más preeminentes historiadores del siglo I en Palestina. ¿Y saben de quién habló Josefo? Habló de Jesús.
O sea que no solo los de la Biblia hablaban de Jesús. Quizá los otros historiadores no tenían tanta importancia como para darle importancia a Jesús. Pero Josefo habló de este personaje al que nosotros conocemos, de este personaje que nos ha dado la salvación, y se refirió a él. Y les voy a leer parte de un párrafo de su escrito, que son escritos muy antiguos, desde el siglo I, siglo IV, donde Josefo se refiere a Jesús. Y a mí esto me llena de orgullo porque un historiador reconoció a Jesús, y aunque no lo hubiera reconocido, Él es Dios y tiene el poder, todo el poder del mundo. Pero un historiador reconoció que este era un hombre sobrenatural. El capítulo, la porción del escrito de Josefo dice: en esta época vivió Jesús, un hombre sabio, y si fuera lícito llamarlo hombre, fíjense, porque era hacedor de obras maravillosas. Josefo dice que en su tiempo vivió Jesús y dice, y si es lícito llamarle hombre, pues le llamo, pero no sería capaz de llamarle hombre porque hizo obras maravillosas. O sea, el mismo Josefo, el historiador, reconoció que en Jesús había algo sobrenatural, que Jesús no tenía un paralelo en la historia humana, que Jesús no era parecido a Pedro, a Pablo. No habló de Pablo, ni de Pedro, ni de María, ni de nadie más. Se refirió a Jesús, al Hijo del Dios viviente, al Cristo, al Dios encarnado. ¿Por qué? Porque había algo en Jesús que cautivaba a los demás. Imagínense, cuando Jesús estuvo en medio de los doctores, que su mamá lo andaba buscando y no lo encontraban, y lo fueron a encontrar en el templo y estaba hablando con los doctores de la ley, ¿qué cosa les estaría diciendo Jesús a su corta edad? Estaba lleno de conocimiento, estaba lleno de sabiduría. ¿Por qué? Porque Él es Dios. No podía un niño tal vez de 12 años ponerse a hablar con un grupo de doctores que eran los especialistas en la ley. Y Jesús lo hizo teniendo ¿cuántos años? 12 años. Lo hizo porque estaba lleno de sabiduría, del poder de Dios, del conocimiento de Dios, de la omnisciencia de Dios. Entonces, dentro de las respuestas que les daría, les iba a mencionar ese ejemplo de los doctores, donde Jesús platica con ellos y la sabiduría de Jesús impresiona a todos los demás. Así yo me imagino que impresionó al historiador Flavio Josefo, que les voy a pedir que lo investiguen para que vean que no es mentira lo que les digo, que el mismo historiador del siglo I en el año 93 escribió acerca de Jesús. No fue un mito, no es un mito en aquel que hemos creído, es un Dios verdadero, hermanos, y por eso estamos aquí. Ahora, vamos a ver vamos a ver el Juan 20:28 para ver otras de las respuestas que dieron algunos personajes de la Biblia ante Jesús. Juan 20:28. Y esto no es solo palabra, hermanos, es poder de Dios, porque en su palabra está su poder, es su misma palabra, es el mismo. Entonces recuerden que el nombre de Jesús es poder, como decía esta alabanza. Juan 20:28. Dice, ¿se acuerdan de Tomás el incrédulo? Así aparece incredulidad de Tomás. Pero Tomás, desde el 20:24, dice, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Después de haber resucitado, Jesús los visitó otra vez a los discípulos. Y Él les dijo, si yo no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. Es decir, hasta que yo no vea a Jesús aquí delante de mí, no voy a creer en lo que me dicen. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, ¿cómo le dijo? Señor mío y Dios mío. ¿A quién le dijo estas palabras? A Jesús. ¿Quién era Jesús? Era Dios. El primer hecho también que el Nuevo Testamento nos muestra acerca de que Jesús es Dios es la resurrección. Nadie más pudo haber resucitado. Mahoma, Buda, vayan a sus tumbas y quizá ya ni los huesos estén.
Pero el único que resucitó al tercer día, como dice esta canción de Redimidos, es Jesucristo, porque en Él habitaba el poder de Dios. Nadie más había podido resucitar en la historia humana por sí mismo, sino solo Jesucristo, y resucitó al tercer día. No duró 5 minutos muerto y luego revivió, no, fueron 3 días que pasó en la tumba y luego resucitó. El primer hecho del Nuevo Testamento que nos muestra el poder de Dios en Jesucristo, o sea, que eran el mismo. Jesús, si no fuera Dios, no se hubiera podido levantar de la tumba, pero como en Él estaba ese poder, ese sobrenaturalidad, lo pudo hacer, porque era Dios mismo el que estaba con Él. Entonces, vemos esta respuesta de Jesús, de Tomás a Jesús, le dice, Señor mío y Dios mío, lo reconoció. Pedro ya lo había reconocido capítulos atrás también, y en esta ocasión le toca a Tomás darse cuenta de un misterio, de una revelación tan hermosa que era el mismo Dios entre ellos. Y se acuerdan que Mateo 1 dice que se llamaría su nombre Emanuel. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. O sea, a Jesús se le llamaría también el Emanuel porque iba a ser Dios encarnado entre nosotros. Qué hermosas palabras de Dios para nosotros. Y en este momento, hermanos, aunque no veamos a Jesús físicamente, dejó su Espíritu Santo para que esté en nuestros corazones. ¿Cuántos pueden saber que Dios está en este lugar? Él está aquí y es tan verdadero, así como el aire que estamos respirando, que no lo vemos, pero sabemos que está aquí. Si no, ya estuviéramos muertos. Ok, ¿quieres decir algo? Ahora, vamos a ver la respuesta de Pilato ante Jesús. Lucas 23:4. Lucas 23:4. ¿Saben ustedes que Jesús no tuvo pecado cuando estuvo en la tierra, ni en otro momento? Sí sabíamos eso, ¿verdad? Y Lucas 23:4 nos habla acerca de Pilato. Dice, cuando empezaron a acusar a Jesús, dice, comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo dices. Fíjense esta respuesta. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. ¿Por qué no hallaba ningún delito en Jesús? Porque era Dios y la santidad de Dios, no sé, a pesar de que el mismo Dios estuvo en el mundo alrededor, junto con el pecado, porque se juntaba con los pecadores, no se contaminó. Y Pilato dice que ningún delito había sido hallado en este hombre, porque estaba lleno de santidad, lleno de verdad, porque era el mismo Dios entre nosotros. Si no hubiera sido Dios, ya había tenido pecado, pero era el mismo Dios y Pilato no encontró culpa en Jesús. Entonces, otra respuesta que vemos, Nicodemo en Juan 3:2. Juan 3:2. Y nos habla de Nicodemo, un hombre de los fariseos, y dice que este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y bueno, está hablando acerca del mismo Jesús. Nos adelantamos unos versículos más. Y dice el versículo 12. Si te he dicho cosas terrenales y no las crees, ¿cómo creerás si te digo las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Primera parte, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Quién subió al cielo? Jesús. En su resurrección, ¿se acuerdan en Hechos? Cuando dice que de pronto vieron cómo Jesús ascendió. Asciende la ascensión de Jesús, así, en cuerpo y alma, asciende al cielo. Y aquí en el versículo 13 dice Jesús hablando que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿De dónde viene Dios? ¿O de dónde es su trono? Del cielo. ¿Y a quién vino? A los hombres, a la tierra. Entonces,
Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y nos sigue hablando acerca de la salvación. Este es otro de los misterios hermosos que encontramos en la palabra de Dios, que a veces hay juegos de palabras que nos hablan acerca del mismo Dios entre nosotros. Hermanos, qué gozo, qué dicha han de haber sentido los apóstoles que le reconocieron como Dios a Jesús, que el mismo Dios estuviera a un lado de ellos, físicamente hablando. Quizá hoy decimos, sí, Dios aquí está a un lado de mí, yo lo creo. ¿Usted lo cree? ¿Que Dios está a un lado de usted? Yo lo creo. Pero ellos tuvieron la dicha de estar físicamente con el creador del universo, con el Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es algo muy, muy interesante. Entonces, bueno, hay más ejemplos, pero voy a avanzar en lo demás porque ya me estoy tardando un poquito. Entonces, entendemos con estas porciones de la Biblia, que son solo algunas, que las respuestas de ciertos personajes bíblicos apuntaban a Jesús como un ser sobrenatural. No era cualquier persona, lo reconocían como el mismo Dios hecho hombre. Entonces, para esto quiero retomar en la parte de donde Dios le dice a Moisés, ve y diles que te manda el yo soy el que soy. Y se acuerdan ustedes que en el hebreo, ¿cuáles eran las consonantes traducidas a nuestro idioma que conformaban el nombre de Dios? YHWH. Y esas son, en el Antiguo Testamento, en hebreo se escriben de otra forma, pero en nuestra traducción ya son estas consonantes, YHWH, que si se puede hablar de una traducción, de un significado, se referían al ser de Dios. Le dijo, yo soy el que soy, o sea, hablando de su ser, de su poder, de sus características, de su autoridad, de todo lo que Dios era. Y le dice, yo soy el que soy. Y le revela un carácter a Moisés, le dice, yo soy sobre todos, ve, ¿qué miedo tienes si el yo soy te está mandando? Entonces, encontramos esto. Acuérdense que para los judíos era como quien dice malo, era tan sagrado el nombre que ni siquiera lo podían escribir en el hebreo. Estas consonantes no lo podían escribir. Incluso hay información que cuando empezaban a traducir o a pasar los manuscritos que habían sido escritos originales a otras hojas, a otros papeles, la pluma con la que habían escrito el nombre, ¿qué creen que le hacían? La tiraban porque consideraban el nombre de Dios tan sagrado. Un carácter en estas consonantes que Dios les había dado, que lo consideraban sagrado. Incluso hoy en día, si ustedes ven algunas personas, por ejemplo los de Estados Unidos, hay quienes no escriben Dios, escriben D-I y un signo y luego la S, porque hay muchos que consideran todavía, o como los judíos, consideraban ese nombre tan sagrado que ni siquiera se atrevían a escribirlo, y si lo escribían tiraban la pluma, ya no la volvían a usar porque habían escrito el nombre oculto de Dios para ellos, el nombre más importante para ellos. Entonces, ¿qué peso tenía que ni siquiera lo mencionaban, sino que se referían a él? ¿Se acuerdan con qué títulos? Como Adonai, como Elohim, el Eterno, y tantos títulos más que se le daban, todo con tal de no pronunciar o no escribir el nombre sagrado de Dios, el nombre oculto que vemos en el Antiguo Testamento, que se traduce yo soy el que soy. Ahí está puesto ya en el pizarrón, YHWH, yo soy. Habla de ese carácter, de esa autoridad de Dios. Entonces vemos ahora que en el Nuevo Testamento, hermanos, Jesús utilizó este lenguaje del yo soy y lo aplicó a sí mismo. Imagínense, esto era una herejía para los que no creían en Jesús como el enviado de Dios, porque decían, ¿cómo se atribuye a él mismo el nombre del yo soy si ese nombre le pertenece a nuestro Dios? Así lo tenían los judíos, como el nombre, o sea, nadie lo puede tocar, nadie lo puede pronunciar. ¿Cómo Jesús se atreve a decir que Él es? ¿Cómo se atribuye a sí mismo el yo soy? Y eso era un motivo de persecución contra Jesús. Le decían, no, tú no eres de Dios. Ese nombre no es tuyo. El yo soy no es tuyo. Es de Dios, de nuestro Dios. Entonces, aquí también hay muchas cosas interesantes
Pero nosotros vamos a ver que cuando Jesús utiliza este lenguaje y lo aplica a sí mismo, ¿qué estaba pasando? Él se estaba identificando claramente con el nombre sagrado de Dios. Es decir, Él les estaba diciendo, aquí estoy, soy Dios entre ustedes, soy el yo soy. El que les dijo en el Antiguo Testamento, yo soy el que soy, se lo dijo a Moisés, aquí está entre ustedes. Y aún así que Jesús les decía, hubo muchos que no creyeron, muchos. Entonces Jesús hacía ver, quizá indirectamente, que Él era el mismo Dios entre la humanidad, porque hubo tiempo que ocultó su identidad. ¿Se acuerdan que no? Cuando le pregunta a Pilato, ¿tú eres el rey de los judíos? ¿Tú eres tú eres la autoridad esa de la que hablaban en el Antiguo Testamento? Él no lo quiere como quedar a la luz todavía. Pero cuando Jesús se refería con estos nombres, Él estaba diciendo, yo soy. El del Antiguo Testamento soy yo, pero ahora estoy entre ustedes físicamente. Vamos a ver, hermanos, en qué porciones de la Biblia nos habla Jesús diciendo, yo soy. Es decir, atribuyéndose el nombre sagrado de Dios a Él mismo. Vamos a ver cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, en Juan 6, del 48 al 50. Juan 6, ¿y qué creen que todos estos yo soy de Jesús están en Juan? Porque a Juan le dio grandes revelaciones. Juan 6, del 48 al 50. Glorifiquemos a Dios, hermanos, en todo momento. ¿Cómo no alabar a ese Dios que vino a habitar entre nosotros para darnos salvación? Juan 6, del 48 al 50, y nos dice de la siguiente manera. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El 48, yo soy el pan de vida. ¿Por qué tanto énfasis en yo soy? ¿Por qué Jesús no diría mejor, díganme a mí el pan de vida? ¿Por qué tuvo que escribirse yo soy el pan de vida? Porque estaba revelándonos que Él era el yo soy del Antiguo Testamento en un cuerpo físico. Y les dice, yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, hablando de su muerte y crucifixión en la cruz. Primer yo soy del que nos habla Juan, yo soy el pan de vida. Yo soy la vid verdadera, Juan 15:6, ahí adelantito. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús. Juan 15:6. Dice Juan 15, desde el 5. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Yo soy la vid. Otra vez yo soy. Otra vez recordándonos el Antiguo Testamento. Ok, yo soy la puerta, Juan 19. Las tengo desordenadas. Juan 19. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta. Otro yo soy. Y les apuesto que si seguimos viendo el libro de Juan encontramos más yo soy. Yo soy el buen pastor, Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y cada uno de los yo soy nos estaba hablando de la salvación, del mismo Dios que había venido a libertarnos de la condenación. Yo soy la luz del mundo. Ahora Juan 8, 56 al 58. Juan 8, 56 al 58. Dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿De qué nos habla? ¿Cuántos años habían pasado desde Abraham? Jóvenes que Belén les estuvo enseñando los libros de la Biblia y las separaciones. ¿Cuántos años habían pasado desde Abraham en el Antiguo Testamento, en el Génesis, hasta Juan en el Nuevo Testamento? ¿Cuántos años no habrían pasado?
Y fíjense, se burlan los que les estaba diciendo y le dice, si no tienes ni 50 años, ¿y cómo puedes decir que has visto a Abraham? Esto era un misterio. Y les dice Jesús, de cierto les digo que antes de que Abraham fuese, es decir, que Abraham existiera, yo ya existía, yo soy. Yo soy desde antes del principio. No es el principio, es antes del principio, porque Él no tiene principio de días ni fin de años. Y qué hermoso es esto, hermanos, porque otra vez les dice, yo soy, antes de todos, yo soy. O sea, ¿por qué no me reconocen? Yo soy el que soy, yo soy el YHWH del Antiguo Testamento. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios? Santo es Jesús, amén. Entonces, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Lo perseguían porque decía que Él era el yo soy. Porque era una ofensa para los judíos que alguien se autonombrara el yo soy cuando era el nombre oculto de Dios. Y Jesús lo decía, no, pues se metía en problemas Jesús humanamente hablando. Entonces, nosotros vemos aquí Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando yo le digo a alguien, ok, le voy a decir esta cita a alguien de acá, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿A dónde los estoy mandando que vayan? ¿Al Padre o aquí, a mí? Y nadie viene al Padre. Viene, es decir, que Jesús era el Padre. No les estaba diciendo, y nadie va al Padre, sino por mí. Les estaba diciendo, nadie viene al Padre, porque Él era el Padre. ¿Cómo identificamos? ¿Quieres decir algo? Amén. Hermanos, hay que tener mucho cuidado en esta cita bíblica. He escuchado un 60% que la dice así: yo soy el camino, la verdad de la vida, y luego dicen, y nadie va. Y esta es una herejía, él dice ahí, y nadie viene al Padre. Un 60% y pastores he escuchado que dicen, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va. Ahí está haciendo una división, y no es cierto. Dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. Está hablando del mismo, pero hay que tener mucho cuidado, porque hermanos, repetimos los patrones, dogmas, tradiciones, sentimientos que me dijeron y yo las sigo diciendo. O a veces, ¿por qué no leo la Biblia? Decimos lo mismo y hermanos, y torcemos la Biblia para darle una dualidad a Dios, que son dos, o una trinidad a Dios, que son tres. Ahí está hablando, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Aquí Yo dice soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre, está hablando de Él, si no es por mí. No dice nadie va. Tengan mucho cuidado de repetir cosas que no dice la Biblia. Nadie va, y un 60% he escuchado que siempre leen así la Biblia, y nadie va al Padre. Más bien no la leen, se lo grabaron y así la dicen. Y nadie va al Padre, y hasta se quedan viendo hacia el cielo. Y nadie va al Padre si no es por mí. No es nadie viene al Padre, porque Él era el mismo Dios. Y si ustedes abren su Biblia, así lo dice. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también a mi Padre conocerían, y desde ahora le conocen y le han visto en Jesús. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Otro Tomás, ¿verdad? Casi de incredulidad. Muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? No hay un Padre aparte, ni hay un Espíritu Santo aparte, es Dios en Jesús, y ese es el misterio del cual nos habla la Biblia y del cual nos habla 1 Timoteo 3:16. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y luego le dices, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las cosas. Crean que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. Y bueno, si seguimos leyendo, Juan tiene un montón de revelaciones para nosotros que Dios le dio a Juan y ahora ya son parte de una revelación general. Ahora les hago la pregunta antes de terminar con mi participación. ¿Quién dicen ustedes que es el Cristo? Según las citas bíblicas que hemos visto, no según lo que yo les haya dicho, porque lo que yo estoy diciendo es la palabra de Dios. ¿Quién dicen ustedes que es el Cristo?
No tengan miedo a decirlos, Jesús es Dios encarnado entre nosotros. Ahora, si seguimos viendo ahí, vamos a encontrar muchos más ejemplos. Y bueno, ya para terminar, la iglesia la primera iglesia, la iglesia primitiva, se mantuvo fiel ante esta verdad bíblica que era reconocer en Jesús a Dios. Pero saben que esa fidelidad se tuvo que poner a prueba cuando viene un concilio, el concilio de Nicea. ¿Se acuerdan? Los concilios eran reuniones donde se establecían ciertas veces dogmas que la gente tenía que seguir y a veces, y no eran impuestos por la Biblia, eran impuestos por las personas, por un grupo de tal vez de sacerdotes, de padres, de cristianos, que se tomaba una decisión y así se tenía que hacer. Y el que no la hiciera, ahí va a haber problema. Entonces, en el concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo, es donde, perdón, en el de Calcedonia, en el 451 después de Cristo, es donde se pone a prueba la fidelidad de los primeros cristianos hacia la divinidad de Jesús. Hermanos, quiero que nos grabemos esto. Jesús era 100% hombre y 100% Dios. ¿Cómo puede ser esto? Jesús en su humanidad, como cuerpo humano, tenía hambre, tenía sueño, tenía sed. Jesús lloró en su humanidad. Esto nos habla de que Jesús era 100% humano en su físico, en lo que sus necesidades fisiológicas. Jesús iba al baño, Jesús era un humano, pero en él habitaba todo el poder de Dios. No solo era humano común y corriente, era 100% Dios también. Y a esto se le conoce como la unión hipostática, es decir, las dos naturalezas, la divina y la humana, sin mezclarse, porque cada una mantenía su límite. ¿Se acuerdan cuando a Jesús le preguntan, dinos, ¿cuándo será el fin del mundo? Y Jesús les empieza a decir las señales del fin del mundo. Y les dicen, ¿por qué no nos dicen las señales del fin del mundo? Y les dice, eso nadie lo sabe, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre que está en el cielo. ¿Qué diríamos aquí? Pues no que Jesús es Dios y sabe todas las cosas. ¿Diríamos esto? Había una división entre la mente humana de Jesús y la divina. Había una división, y no que Jesús no supiera las cosas. En su humanidad tal vez no las sabía, pero el mismo Dios en él sí las sabía. No era que Jesús fuera mentiroso, sino que en su humanidad no tenía acceso a cosas celestiales, pero en su divinidad sí. Cuando va con la mujer que se encuentra en el pozo de agua con el cántaro, ¿qué le dice? Le revela su vida y le dice, tantos maridos has tenido y con el que ahora estás no es tu marido. Y la mujer le dice, ¿cómo me dices eso? ¿Eres tu profeta? Y se asombra la mujer samaritana. ¿De dónde sabía eso Jesús? ¿Qué estaba haciendo presente? ¿Su humanidad o su divinidad? Su divinidad. Y cuando lloró, cuando Lázaro murió y dice, y Jesús lloró, ¿qué estaba haciendo presente? ¿Su divinidad o su humanidad? Su humanidad. Las dos naturalezas. Es el único ser en el universo que ha tenido dos naturalezas, Jesucristo. ¿Por qué? Porque era el mismo Dios y Él supo mantener esa distancia, esa división entre lo humano y lo divino. Es algo tan misterioso, tan hermoso, que hoy Dios a nosotros nos está haciendo, o desde antes nos ha hecho conocer, para que por estas razones, hermanos, le adoremos más y más. ¿Quién pudo hacer eso? Nadie más. Vaya con los apóstoles de ahora, los apóstoles modernos, vaya con quien quiera y nadie va a poder hacer lo que Jesús hizo, nadie absolutamente. Entonces, en este concilio de Calcedonia le voy a dejar el lugar a mi esposo para que él nos hable acerca de qué pasó en el concilio y a qué nos enfrentamos hoy a causa de ese concilio en el 451 después de Cristo. Pero antes, les quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Moriría Dios en la cruz? ¿Quién murió? La humanidad de Cristo. Hermanos, esta pregunta nos vamos a enfrentar muchas veces cuando defendamos que Jesús es al mismo tiempo Dios. Y nos van a decir, entonces Jesús murió en la cruz, el día que murió Jesús. Hermanos, si Jesús hubiera muerto en la cruz, el universo si Dios hubiera muerto en la cruz, el universo habría dejado de existir, porque el Dios hubiera muerto. Pero nuestro Dios no murió en la cruz, murió la naturaleza humana de Jesús. En Él estaba el Espíritu de Dios y ese Espíritu de Dios no murió, sino que lo resucitó al tercer día. Entonces, cuando les hagan esta pregunta, entonces si dices que Jesús es Dios, ¿Dios murió en la cruz? No, dos naturalezas en Jesús. Una unión hipostática en la que murió la naturaleza humana, es decir, el cuerpo, pero el poder que en Él había no murió, ahí estaba Dios dentro de Él. Entonces, le voy a dejar ¿Manda, hermano? Claro, uno de los salmos nos habla
nos da una profecía que ninguno de los huesos del Mesías sería quebrantado, y no le pasó nada al cuerpo, se mantuvo intacto. No le pasó nada porque se cumplió lo dicho por el profeta y por el rey David en uno de los salmos. Entonces le voy a dejar este lugar a mi esposo, pero por último otra vez la pregunta, ¿ustedes quiénes dicen que es Cristo? Es Dios, hermanos. Cristo es Dios entre nosotros, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Le dejo el lugar a mi esposo para que él concluya. Amén. Ya casi para terminar, ya casi dijo todo mi esposa, ya es más, hermanos, ya vámonos. Mire, dice la palabra de Dios, grande es el misterio. Todo esto es un misterio revelado a través de la Biblia, iluminado a su pueblo. El que lo entiende, hermanos, es porque abre su corazón a la palabra. Debemos de cerrarla al hombre y abrirla a la palabra de Dios. Por eso dice, grande es el misterio ¿de qué? De la piedad. Dios manifestado en carne. Amén. Y mire, ¿dónde hay tanta distorsión no en las escrituras, perdón, en los tiempos? ¿Dónde fue la distorsión? Hay quienes aseguran que, por eso yo les pregunté al principio, ¿cuántos dioses hay? ¿Y usted qué me dijo? Un Dios. Hay quienes aseguran que dice Dios es en 3 personas. Y lo aseguran y avalan con citas bíblicas, pero que no significan eso, de acuerdo al lenguaje que está hablando. Mire, por ejemplo, y a lo que mencionó mi esposa con todas las citas bíblicas. Mire, si Dios si Dios es Dios en 3 personas, mire, les voy a dar unos escritos. Y a su nombre. ¿Sabe? Esto es maravilloso, hermanos. Lo que vamos a mencionar ahorita es tan maravilloso. Mire, ahí está. Si Dios fuera en 3 personas, 1, 2, 3, estaríamos hablando dicen ellos, en 3 personalidades: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. ¿Lo han escuchado esto? Estamos hablando de un triteísmo de 3 dioses. Ahora, ¿a cuántos dioses vamos a ver cuando lleguemos allá en el cielo? ¿A 3? Vamos a ver a 1. Tenemos que tener cuidado. ¿Dónde se distorsionó esta información? En el concilio de Nicea. Mire, antes los cristianos eran perseguidos por todo el mundo. Los mataban, perseguían al mismo Jesús, lo andaban correteando porque decían que era el Dios. Hasta el día de hoy, quien predique esto, somos vituperados, somos maltratados. Nos dicen herejes porque predicamos que Jesús es Dios. Lo mismo que pasó en el Antiguo Testamento. Mire, y le voy a decir algo: los que predican que hay un triteísmo, Dios en 3 personas, lo dicen Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. A mí me está hablando de un triteísmo de 3 dioses. Y a mí en Deuteronomio 6:4, el Shema, ¿usted lo ha escuchado, el Shema? Que dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El escrito original de uno sigue el 2. El escrito original dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es único. Ese es el Shema, apréndaselo. O en hebreo, Ishma Israel Adonai Elohim Ejá. Ha cantado, dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En hebreo, Ishma Israel Adonai Elohel Adonai Ejad. Ese es el Deuteronomio 6:4. La Biblia me dice que es un solo Dios. ¿Sabe por qué esta confusión, hermanos? Por eso la gente en ignorancia le anda sirviendo a otros dioses, porque el cristianismo no lee. El cristianismo tiene la culpa, y la gente que tiene desconocimiento de la palabra le andan rezando a tantos dioses, sabiendo que solamente hay un solo Dios, el que nos puede salvar. Sí, mire, hay que tener mucho cuidado. Hay Biblias que cambian las palabras, incluso en las versiones cambian las palabras. Nosotros hemos recomendado Reina Valera 1606, 1609.
es el escrito más apegado. No estoy, hermano, yo uso Reina Valera 1960, 1609, usamos Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente, nueva versión internacional. Usamos muchas versiones, no Biblias, muchas versiones, pero la más acertada es la 1609. Es la que más se compara al escrito original. Entonces, hermano, ¿dónde se distorsiona todo esto? Mire, vamos a leer, solamente se los voy a leer así rápido. Cuando eran perseguidos los cristianos, se juntaban los sacerdotes y hacían un concilio donde decían qué se tenía que hacer. Y ellos quisieron matar, apagar, robarse, esconder la divinidad de Dios que estaba en Jesús. Y mire, lo voy a leer: concilios ecuménicos de la iglesia desde su fundación. Esta información que yo la voy a dar, usted puede ir a la iglesia católica, a una iglesia cristiana donde haya enciclopedias, o vaya a Google, a San Google, y usted googlea y póngale ahí concilios de la iglesia. Solamente póngalo así, es la misma información de todas las iglesias. Los concilios es la misma información. ¿Dónde entró la palabra, por ejemplo, Trinidad o Santísima Trinidad, que usted la ha escuchado en muchos lados? ¿Dónde entra? En la Biblia no está. Déjeme decirle, no está en la Biblia ni Santísima Trinidad ni Trinidad. ¿Dónde entra? ¿Dónde se distorsiona todo esto? ¿Y dónde quieren apagar? Y mire que entró en este mismo concilio. Dice: concilios ecuménicos de la iglesia desde su fundación hasta nuestros días. La iglesia ha tenido 21 concilios ecuménicos. Si usted los lee, se va a tardar los 21 concilios algunos 25 minutos. Dice concilio de Nicea, año 325, convocado por la autoridad del Papa, dice San Silvestre, y bajo la ejecutoría del mismo emperador Constantino. Este concilio condenó la herejía de Arrio, que negaba la divinidad de Jesucristo y su constitucionalidad del Padre. Y luego dice aquí, formuló el símbolo niceno o credo. Tenga cuidado aquí, porque aquí empieza un dogma. Creemos que un solo Dios Padre omnipotente y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios, verdadero engendrado, no hecho, dice, consustancial al Padre. Y luego dice el 2, concilio primero de Constantinopla, año 381. En el tiempo del Papa, ojo aquí, hermanos, para que usted sepa en quién está creyendo. Y luego dicen, permítame aquí, que dicen que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Y a mí la Biblia me dice que Jesús es primero y es fin. Él es principio. Jesús no es segundo, Él es el primero y el único. Y mire, ojo aquí lo que estamos creyendo, como habíamos creído. Concilio primero de Constantinopla. San Damaso se ocupó de las herejías de los macedonios, y lo dice eunominanios o anomeos. Dice, se perfeccionó el símbolo niceno, que por esto los llamados el credo de Niceno Constantinoplano, dice lo dice concilio de Éfeso, año 431, convocado por el Papa San Celestino. Y dice, y presidió por el patriarca Cirilo de Alejandría, ese concilio condenó la herejía cristológica y mariológica de Nestorio y proclamó la maternidad divina de María. Cuidado aquí, la Teotocos. ¿Alguien ha escuchado esta palabra Teotocos? Teotocos significa que María es la madre de Dios, no de Jesús. Cuidado aquí. Teotocos significa esto, que María es la madre de Dios. Pero ¿dónde nació esto? En el concilio de Nicea. ¿Qué más llegó ahí? El símbolo de Éfeso precisa que las dos naturalezas, aquí lo que platicaba mi esposa, naturalezas humana y divina de Cristo están unidas sin confusión, y por lo tanto María es verdaderamente la madre de Dios. Ahí usted tiene que tener cuidado. Concilio de Calcedonia, año 451, bajo la autoridad del Papa San Leonor el Magno. Este concilio trató de las herejías de quienes negaban a Jesucristo, la naturaleza divina o la humana, o las confundían. Y lo dice concilio segundo de Constantinopla, ojo aquí, año 533, convocado por la autoridad del Papa Virgilio, condenó la herejía de los 3 capítulos.
confirmando la doctrina de los concilios anteriormente sobre la Trinidad. La divinidad de Jesucristo y la maternidad divina de María condenó el monofisismo. ¿Alguien sabe qué es el monofisismo? Me lo voy a decir. El monofisismo es una doctrina religiosa que se basa en el rechazo de la doble naturaleza de Jesucristo, lo que mencionaba mi esposa. Los monofisistas, por lo tanto, no creen que Jesús tenga una condición divina y a su vez una condición humana. Solo le atribuyen el carácter divino. Se han pasado distorsionando en la Biblia. Por eso usted, cuando vaya a defender algo, hermano, defiéndalo con la Biblia. No defienda lo que salió. Este es un concilio de la iglesia tradicional. ¿Quiere seguir creyendo así? Usted sabe, aquí no imponemos, solamente leemos, hermanos. Y si leyéramos más versículos, el Apocalipsis, Isaías, Jeremías, hablan que es un solo Dios. No habla de tres dioses, ni un triteísmo. Le voy a decir algo, mire, hay palabras que nosotros usamos todavía en la iglesia que mire, vamos a Mateo 28:19. Con esto termino. Mateo 28:19, que tenemos que tener mucho cuidado. Mateo 28:19 es la única cita bíblica con la que se fundamenta la iglesia tradicional y la iglesia que practica que hay tres dioses. Mateo 28:19 dice ahí: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y luego dice: bautizándolos en los nombres. Dice en el nombre, está hablando no está hablando de pluralidad, está hablando solamente de uno. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la única cita bíblica que dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo le voy a decir a todo lo que hemos leído, ¿cuál es el nombre del Padre? Es Jesús. ¿El nombre del Hijo? ¿Y Jesús qué nos dejó? Su Espíritu Santo. Pero Espíritu Santo no es nombre. El Espíritu Santo es el que habita ahorita en nosotros, porque a Jesús no lo podemos ver y Él dejó su Espíritu. Es el que se derrama en las personas, hace que hablen en lenguas. El Espíritu Santo de Dios es el que nos enseña. Si usted ahorita tiene una revelación o una iluminación de la palabra de Dios, ¿quién cree que se la está dando? Es el Espíritu Santo de Dios. Pero es la única cita que menciona aquí. La iglesia tradicional, para todo dicen: vamos, leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Comemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero a mí la Biblia me dice que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quien lo hace no lo atacamos, hermano. Pero ¿qué dice la Biblia? En el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús hay salvación, en el nombre de Jesús se hace todo. Ahora muchos dicen: ¿y dónde dejan al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el mismo Jesús. Y cuando dice la palabra de Dios: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Ahí está el misterio. ¿Cuál nombre? Porque Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre. Quiero decirles, en esta iglesia nosotros bautizamos en el nombre de Jesucristo. Y muchos nos han llamado herejes porque dicen: Jesús fue el mismo que mandó aquí. Yo por eso le digo: claro que lo mandó Jesús. Él no bautizó, pero aquí lo mandó y dijo: vayan y bauticen en el nombre, o en los nombres. Dijo: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y yo les pregunto, el misterio es: ¿cuál es ese nombre? Se cumple en Hechos 2:38, donde dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No estoy hablando del bautismo, pero por eso nosotros bautizamos en el nombre de Jesús. Hemos comprendido que debemos de bautizar como dice la Biblia, no como me dijo el concilio de Nicea. Debemos que obedecer. Por obediencia tengo que bautizarme en el nombre de Jesucristo. Aquí no rebautizamos a nadie, ni imponemos una doctrina ni nada, solamente le decimos lo que dice el escrito. No hay otra referencia que diga nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Por eso todo lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Hemos estado con hermanos, somos muy amigos de personas que practican doctrinas diferentes y eso no nos divide. Mire, aquí nos llegan y nos dicen: pastor, ¿de qué denominación es esta iglesia? Yo le dije aquí a los ministros: eso se acabó.
¿Sabe por qué preguntan qué denominación es? Ah, no, entonces yo no soy de aquí. Y van a otra, ah, tampoco soy. Estamos haciendo el trabajo de Satanás, la misma iglesia de Cristo, la división. Y nos empezamos a dividir. Y aquí les digo, aquí somos una iglesia de Cristo y se acabó. Predicamos la verdad, no imponemos doctrina, simplemente le compartimos la Biblia con, creo yo que con la mejor interpretación, con una sana interpretación. Podemos ver tantas citas bíblicas y no hay ninguna que avale que hay tres dioses, ni tres personalidades. Hay esencias, hay una esencia que te dice, hay una palabra correcta que se llama manifestación. Dios es manifestado en Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo derramándose en los corazones. La Biblia sí habla de manifestación, pero no habla de pluralidad. Tenemos que guiarnos a la Biblia, no a lo que me dijo mi tío, mi pastor, mi mejor cuate que era el apóstol. Tenemos que guiarnos a la Biblia. Pero hay tantos misterios, hay tantos tesoros escondidos que no queremos nosotros abrir ese cofre y tomar lo que dice la Biblia. Y le voy a decir, póngase de pie, algo muy importante. Ya no necesitamos mediador. Ya no necesitamos ir a confesarme con un hombre, con una carne. Ya no necesito, hermanos, es directo el trato con Dios. Usted está enfermo, pídale a Dios. Está necesitado, pídale a Dios directamente. Deje de ir a contarle sus preocupaciones a la gente. Aquel, mire, nomás lo está escuchando atrás de un muro, burlándose o con una cervecita, con algo. Pero le voy a decir algo. ¿Qué dice la Biblia? Con esto termino. Timoteo, 1 Timoteo 2:5. 1 de Timoteo 2:5. Esto tiene, hermanos, que encantarle, tiene que agradarle, que le estamos pidiendo al mismo Dios. Amén. Dice primera carta a Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos? Un solo Dios y un solo mediador. Y luego que dice, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es el mismo Dios, hermanos. Yo no sé quién venga enfermo, no sé quién venga con espíritus, con cargas, con problemas, pero ya tienes que pedirle tú mismo a Dios. Aquí está Dios, hermanos. Jesucristo hombre, dice la palabra de Dios. Hermanos, yo no sé si hubo iluminación en su vida, pero si no la hubo con tanta cita bíblica, yo le voy a decir algo, póngase a ayunar. Póngase a orar, porque si a través de la Biblia no hay una iluminación, necesitas quebrantarte ante Dios y decir, Dios, destapa mi mente, abre mi mente, porque yo creí como me enseñaron. Pero yo te invito a que creas como te diga la Biblia. Incluso todo esto que estamos diciendo, a nosotros no nos crea si no abrimos la palabra. Abra la palabra, lea Juan, lea Hechos, lea Apocalipsis. Ahí nos hablan que hay un solo Dios, que Jesús es Dios. Esta es la iluminación tan maravillosa. Es el misterio revelado tan maravilloso, que Jesús es Dios. Ya no tienes que ir a contarle a un hombre, a una mujer, a un ídolo. Tienes que ir directamente con Dios. Ya no hay mediador, dice la Biblia. Alguien está enfermo, necesitado, preocupado, vamos a Dios. Y yo lo reto, porque Dios le va a contestar. Si así lo cree, Dios le va a contestar. Ya basta de estar practicando herejías, basta de estar creyendo herejías. Por eso hay una barrera donde Dios no contesta. Hay una barrera porque yo creo el sentimiento que me enseñaron. Pues yo tengo sentimiento al pastor que ya falleció, a mi tío. Hermanos, no vaya a lo que dice el hombre, vaya a lo que dice Dios. Ya no hay mediador. Está enfermo alguien, pásele. Está angustiado alguien, pásele. O de ahí, desde ese lugar, pídale a Dios mismo, Señor, a ver si es cierto. Ayúdame, a ver, dígale, rete a Dios. Perdón que le diga esto. A ver, ayúdame Dios, pero créalo acá. Si no lo cree, no va a suceder nada. Perdón que le diga que lo rete a Dios. Si usted conoció la verdad, dígale, Dios, si de verdad eres tu Dios y solamente hay un Dios, ayúdame. Y ya lo he estado haciendo, porque hemos predicado su nombre. Hemos predicado su nombre, que en su nombre hay poder. Y el tema del bautismo, hermano, no se me espante, porque usted puede decir, es que yo me bauticé de bebé, yo me bauticé en otra iglesia y no me invocaron el nombre del Señor Jesús. No se preocupe, usted se bautizó en arrepentimiento. Usted está bautizado, se arrepintió de corazón.
pero es un estudio también grande. Hay gente que se ha bautizado en el nombre de Jesucristo porque entendió la revelación, que Él es el mismo Dios. Pero no se asuste si usted dice, ay, ya me bauticé. Ahí dicen en Shekinah Renovación que si no estás bautizado en el nombre de Jesús, te vas a ir al infierno. Aquí no dijimos esto, para que no se vaya con otra mentalidad. Solamente le decimos, hay que hacer las cosas a la manera de Dios, no a la manera del hombre. Amén. Dele un fuerte aplauso de Dios. En el nombre de Jesús. Si alguien está con una necesidad, pase. Vamos a orar, hermanos. En lo que cantamos una alabanza, pase. Hay algunos enfermitos, la familia, mi hermana Silvia está enferma, no vino. La hija de Sandy, Alexa, la niña también está enfermita. El hermano Daniel pues está acompañando a tu abuelita. Vamos a orar en el nombre de Jesús, a ver si es cierto, puede decirle usted. Y dígale a Satanás, ahí te voy, porque ya conozco que en su nombre hay poder. Amén. Vamos a cantar este canto y si tiene alguna necesidad, pase. Y oremos con fe a Dios, hermano, no a nosotros, con fe a Dios. Y no se asuste, mire, cuando la palabra de Dios empieza a revelar, no nos gusta, porque quizá fui enseñado diferente. Pero cuando revela, usted dígale a Dios, Dios, que sea tu Espíritu Santo revelándome en mi cabeza, en mi corazón, porque yo no quiero ir a lo que dice el hombre, sino a lo que dices tú. Dios, gloria a Dios. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto, es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Es poder. Es poder. Aleluya, denle un fuerte aplauso a Dios. Santo es su nombre. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Comience a orar, hermanos, ahí desde su lugar. Usted sabe su necesidad. Comience a platicar con Dios, decirle al Señor que lo necesita, que necesita de Él. Levante su voz y oremos. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Escuche, está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Una vez más, declare esto. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu
para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Hay una unción aquí cayendo sol. Levante su mano ahí desde su lugar. Llenándome, el Señor sabe tu necesidad. Saciando mi sed. No espere que vaya uno para allá. Ahí está Dios directamente contestando. El Señor sabe tu necesidad. Dice su palabra: clama a mí y yo te responderé. Escucha esto. Espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Quien quiera sentir la presencia de Dios, levante su mano. Hay una unción, Padre, en el nombre de Jesús. Aquí está tu iglesia, Dios. Aquí está tu iglesia, Dios. Aquí está tu... Muéstrales tu gloria, Padre. No es necesario mi mano, es necesario tu mano, Padre Celestial. Muestra tu gloria en el nombre de Jesús. Allá atrás, Padre. Toca, Padre Celestial. Toca con tu Espíritu Santo. Tienen que comprobar, Dios, tu palabra. En el nombre de Jesús. Alabe a Dios. Alabe a Dios. Alabe a Dios. Alabe a Dios. No esté volteando ni viéndome. Alabe a Dios. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí. Hay una unción en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que toques las vidas de mis hermanos ahora en el nombre de Jesús. Toca más. Más. Fuego. Fuego de Dios. En el nombre de Jesús.
Toca, Señor, derrama tu Espíritu Santo. Derrama tu Espíritu Santo, Dios. Oh, más. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Señor, reprendo al devorador en el nombre de Jesús. Malos pensamientos de echado fuera ahora en el nombre de Jesús. Desde ahí de su lugar. Desde ahí de ese lugar. Dile, Espíritu y mi alma se está llenando. ¡Ey! En el nombre de Jesús. Toca, papá. Toca, papá. Toca. Mi vida nunca más será igual. Espíritu, mi espíritu y mi alma, más. Fuego de Dios. Poder de tu Espíritu Santo. Manifiesta hoy tu gloria, Dios. Manifiesta hoy tu gloria, Dios. Manifiesta hoy tu gloria, Dios. Más fuego. Se están llenando más en los corazones, más. Toca, Señor, este lado, Padre, a los jóvenes. Toca a los jóvenes, Dios. Que sea tu Espíritu Santo. Oh, más. Alaba. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba. Mi vida Fuego. será igual. Síguele. La unción está obrando en mí. Esa unción de Dios. La unción está obrando en mí. Una vez más, dile la unción. Levante su mano. Oh, Padre. Toca, Señor, ahí en el nombre de Jesús. Haciéndome libre. Haciéndome libre. La tumba de Mahoma. Están los huesos de Mahoma. En las tumbas de los humanos, ahí están los huesos en polvo. Pero la tumba de mi Cristo está vacía. Porque mi Cristo resucitó. Oh, Padre. Te alabo, Dios. Haciéndome. Te alabo, Dios. Te alabo, Dios. Te alabo, Dios. Haciéndome libre. Te alabo. Derrama de tu Espíritu Santo, Dios. Derrama de tu Espíritu Santo. Derrama de tu Espíritu Santo. De todo toca, Señor, temor. Corazones duros, Padre, empieza a quebrantar corazones duros. Empieza a quebrantar corazones duros, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Dios. Fuego. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Toca, Señor, sus vidas. Toca sus vidas, Padre Santo. Toca sus vidas, Señor Jesús. Toca sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús, toca, Padre. Toca sus vidas. En el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús, toca la juventud, Padre. Toca la juventud, Señor, más. Más, Señor, más. Derrama, Señor, tu gloria. Toca, Señor Jesús. Toca, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre. Gloria a Dios. En el nombre Gloria a Dios. de Jesús. Gloria a Dios. Está aquí. Déjalo
Déjalo que te toque, déjalo que te toque. El Espíritu de Dios está aquí. Déjalo que te toque, déjalo que te toque. Me llena de gozo, me llena de gozo, me llena de paz, me llena de alegría y felicidad. Me llena de gozo, me llena de paz, me llena de alegría y felicidad. Y me llena de gozo, me llena de paz, me llena de alegría y felicidad. Me llena de gozo, me llena de paz, me llena de alegría y felicidad. El Espíritu de Dios está aquí. Déjalo que te toque, déjalo que te toque. El Espíritu de Dios está aquí. Déjalo que te toque, déjalo Me llena de gozo y me llena de gozo, me llena de paz, me llena de alegría y felicidad. Me llena de gozo, me llena de paz, me llena de alegría y felicidad. Levanta su mano. Lléname, 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 Señor. Lléname, 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 Señor. Y a su nombre, aquí está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está aquí. Déjalo, déjalo que te toque, déjalo que te toque. El Espíritu de Dios está aquí. Déjalo que te toque, déjalo que te toque. Y me llena de gozo, me llena de paz, me llena de alegría y felicidad. Me llena de gozo, me llena de paz, me llena de alegría y felicidad. Me llena de gozo, me llena de paz, me llena de alegría y felicidad. Me llena de gozo, me llena de paz, me llena de alegría. Todos. Y lléname, 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 Señor. Lléname, 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 Señor. Y el Espíritu de Dios está aquí. ¿Cuántos lo creen? Déjalo que te toque, déjalo que te toque. El Espíritu de Dios está aquí. Déjalo que te toque, déjalo que te toque. Me llena de gozo, me llena de paz, me llena de alegría y felicidad. Me llena de gozo, me llena de paz, me llena de alegría y felicidad. Y me llena de gozo, me llena de paz, me llena de alegría y felicidad. Y me llena de gozo, levante su mano y dile: lléname. Alegría y felicidad. Y lléname, 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 Señor. Lléname, 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 lléname. Lléname, Señor. Y me llena de gozo, me llena de paz, me llena de alegría y felicidad. Me llena de gozo, me llena de paz. Créalo en el nombre de Jesús, dile: me llena de gozo. Me llena de gozo, me llena de paz, me llena de alegría y felicidad. Una vez más. Me llena de gozo, me llena de paz. ¿Cuántos pueden brincar para Cristo? Y lléname, 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 Señor. Lléname, 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 Señor. Me llena de gozo, me llena de paz, me llena de alegría y felicidad. Me llena de gozo, me llena de paz,
me llena de alegría y felicidad, me llena de gozo, me llena de paz, me llena de alegría y felicidad, me llena de gozo, me llena de paz, me llena de alegría y felicidad. Y a su nombre. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos llena de gozo y nos llena de paz. Y a su nombre. Dejo a mi hermano Hugo para que despida. Aleluya. Pues así vamos a decirle al Señor que nos llene después de que nos vayamos de aquí, que nos vayamos llenos de su presencia, llenos de su poder. Ustedes ya tienen la clave cuando se les presente un problema o una enfermedad. Hay que orar y reprender en el nombre de Jesús porque sabemos que en ese nombre hay poder. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Vamos a decirle, Señor, acompáñanos ahora que inicia esta semana. Cúbrenos, Señor, con tu poder. Ayúdanos, Señor, cubre a mi familia. Ayúdame, dame fuerza, Señor, dame entendimiento. Oremos. Señor, en este día te damos gracias, Padre eterno, por este servicio que hemos realizado el día de hoy. Señor, te hemos cantado, Señor, hemos escuchado tu palabra, Dios. En este momento, Señor, nosotros nos retiramos de este lugar, Señor, pero no de tu presencia, Señor. En esta semana que inicie, Señor, ayúdanos, Señor, protégenos, Señor. Guárdanos, Señor, de todo mal, Señor, de toda enfermedad, Señor. Y permite, Señor, que sigamos buscándote continuamente, Señor. Danos hambre de tu presencia, Señor. Danos hambre de buscarte cada día más, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí en este día, Señor. A los que nos vieron a través de Facebook, Señor. A los que nos escucharon en el radio, Señor. Te pedimos que bendigas a cada persona, Señor. Y gracias, Señor, porque tú has tomado nuestras peticiones, nuestras necesidades. Y sabemos que vas a contestar positivamente, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Estamos despedidos. Nada más levante su mano para dar la bendición. Todos los niños, todos los que están aquí, levanten su mano. La bendición que damos viene en el libro de Números, en el capítulo 24, verso 24-26, para que usted la pueda buscar. Dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti su paz. Así sea. Estamos despedidos, hermanos. Ahí